Querido pueblo soberano, nos encontramos una vez más en este cuarto oculto de la Internet, ¿cierto? En este subterráneo de la Internet sin esquinas que hemos separado para usted y que hemos llamado, titulado Que Paguen, tu podcast de contingencia política, ¿por qué no? De sinsabores políticos también, de crítica, análisis y denuncia, este espacio en el que podemos descargarnos, en el que podemos tener una catarsis grupal, una catarsis colectiva respecto a todos los devenires que acontecen no solo en el territorio nacional chileno, sino en todo nuestro bello planeta. El programa que habíamos preparado para esta semana no lo pudimos llevar a cabo por motivos de fuerza mayor, pero no queríamos dejarlo sin su cuota quincenal de un poco de quejas, ¿no? Y por tanto hemos decidido hablar sobre un tema, sobre un breve tema, una noticia que acaeció en el pasado 6 de agosto del 2021 y que, como no podía ser de otra forma, involucra al bello ejército de Chile, o por lo menos a ex miembros del bello ejército de Chile. La familia Fuente Alba se encuentra en estos momentos contra las cuerdas, ya que la Fiscalía Nacional ha pedido 15 años de cárcel para el general en retiro Juan Miguel Fuente Alba. Bueno, él fue ex comandante en jefe del ejército de Chile y se le acusa, la Fiscalía lo acusa en puntual, el fiscal José Morales ha creado un detallado documento en el cual se le acusa de malversación de fondos y de lavado de dinero. Esto, malversación de fondos, ¿cierto? Son malversación de fondos públicos, ya que recordemos que el ejército, bueno, gracias a, entre otras cosas, la constitución pinochetista, tiene este tema de los gastos reservados, que son arcas de dinero que ellos pueden, como institución, utilizar para los fines que ellos consideren pertinentes, sin dicho a la rápida, sin pedirle permiso a nadie, ¿no? Y bueno, la fiscalía, el fiscal José Morales, ¿cierto? Solicita 15 años de presidio para el excomandante en jefe del ejército, y no solo para él, sino también para su esposa, la Ana María Pinochet. Curioso el nombre, ¿eh? Curioso que se le conozca como Lucía Chica. Recordemos que Lucía Iriar, que bueno, estuvo esta semana en el hospital ingresada nuevamente, pero ya salió. Vamos a ver hasta cuándo este texto se mantiene vigente. eh, bueno, como le decía, a Lucía Chica, doña Ana María Pinochet, el fiscal José Morales solicitó también una pena de 10 años y un día por su rol en maniobras de ocultamiento del origen del dinero fiscal malversado. O sea, eso quiere decir que, claro, estamos aquí ante un negocio familiar, obvio, un emprendimiento familiar, en el cual el general, el ex comandante en jefe del ejército, en su calidad de comandante en jefe del ejército, malversó una tonelada de plata hacia sus arcas personales, e incluso la fiscalía ha solicitado el decomiso de 5 propiedades del matrimonio, los cuales son una parcela en las brisas de Chicureo y 4 departamentos en la comuna de Las Condes, que no se dice pronto, ¿no? Bueno, en la acusación, el ministro público describe las acciones delictivas del imputado de la siguiente forma, y voy a citar un poco. En el desempeño de su cargo como comandante en jefe del ejército, el imputado, Fuente Alba, ejerciendo el mando superior de esta institución, instruyó verbalmente a quien se desempeñaba entonces como director de finanzas del ejército para que parte de los recursos fiscales recibidos por concepto de gastos reservados, es decir, lo que decíamos, ¿cierto?, los fondos reservados del ejército, fueran entregados en forma parcializada y de acuerdo a requerimiento verbal del propio imputado, es decir, el ex general Fuente Alba, en una cantidad total de, afírmese aquí,
2.980 millones de pesos a razón de 745.000 millones de pesos anuales. Estoy muy enredado. 2.980 millones de pesos a razón de 745.200 millones de pesos anuales. Es decir, dividir estos casi 3.000 millones de pesos en módicas cuotas anuales de 745.000 millones de pesos. Joder. Con el objetivo de ser destinados a lo que se denominó como recursos extraordinarios del comandante en jefe del ejército o recursos de libre disponibilidad. Bueno, el texto continúa, el texto acusatorio redactado por la Fiscalía continúa diciendo que tales recursos eran recibidos por los oficiales del ejército que se desempeñaban como jefes de finanzas de la comandancia en jefe del ejército en dinero en efectivo, ya sean dólares o en pesos chilenos, sin que quedara registro contable o de otra naturaleza que diera cuenta del gasto posterior de los fondos fiscales regulados por la Ley 19.863. Este último oficial, luego de retirar los fondos desde la Dirección de Finanzas del Ejército, procedía a guardarlos en la caja fuerte mantenida especialmente para tales efectos en comandancia en jefe del Ejército, es decir, el despacho personal del ex general, hasta que recibiera las instrucciones del destino efectivo que debía darles de acuerdo con la correspondiente orden del imputado Fuente Alba en su calidad de comandante en jefe del Ejército y cuyo destino no está orientado al cumplimiento de sus tareas públicas relativas a la seguridad interna y externa del orden público del país. Es decir, una vez más, el noble y jamás derrotado ejército chileno nos secuestra nuestra plata para su deleite personal. Y nuevamente los medios de comunicación tradicionales, si bien hacen eco de esto, pareciera que no tienen el mismo candor que cuando, no sé, un profesor patea un torniquete, ¿no? Que cuando un par de tipos le tiran unas cuantas piedras a Carabineros de Chile. Sí, o sea, lo que siempre hablamos en este programa, ¿no? Que existen para Chile, a ojos de Chile, para ojos del tercer mundo probablemente, o para ojos del mundo entero en realidad, existen ciudadanos de primera y segunda categoría y quizás hasta de tercera categoría, y que obviamente el trato de la justicia no resulta el mismo en absoluto para aquellos que están más cerca del poder, no así para aquellos que sostienen, que generan las arcas que permiten que ese poder puedan vivir de forma holgada. Vergonzoso me parece, y no queríamos dejar de mencionarlo, puesto que no es nuevo en el ejército, ¿no? Que los altos mandos del ejército se roben toneladas increíbles de dinero y que finalmente no pase nada. Y que después, cuando ocurre cualquier, no vamos a decir un delito menor, ¿no? Pero cuando ocurren manifestaciones públicas, ¿cierto? En protestas y tal, la prensa y los poderes del Estado se encargan de condenarlos efusivamente, man. Pero una rama tan importante del constructo de nuestro país como es el Ejército de Chile, podrido hasta la médula, y que sistemáticamente ha venido robándose los fondos fiscales, no deja de llamarme la atención el silencio mediático, el silencio gubernamental y el silencio del facherío de baja calaña, ¿no? Respecto a cómo nuestros nobles y valientes soldados, ¿cierto?, de nuestro ejército jamás vencido, expanden la corrupción por las venas abiertas de nuestro país. Bueno, queríamos aprovechar también de triangular este evento, este robo a mano armada, este robo a manos llenas, desempeñado por el ex comandante en ejército Fuente Alba y su esposa Ana María Pinochet. Qué apellido de mierda. Queríamos vincularlo también con... y antes de que Sebastián Piñera se vaya, ¿cierto?, de nuestro lado, ¿no? Antes de que el presidente abandone ahí su oficina en La Moneda, queríamos recordarles, ¿no?, también un suceso que ocurrió cuando
el ejército de Chile estaba en el poder y Sebastián Piñera no era más que un noble treintañero con sueños e ilusiones y con ganas de comerse el mundo. Y tuvo tantas ganas de comerse el mundo, este concho su madre, que el día de hoy es nuestro presidente, que se comió literalmente todo un banco. Así que, bueno, hemos traído para ustedes también un pequeño extracto de un video que hicimos cuando bueno, este concepto de que paguen se publicaba en otro canal, en el que les contamos el detalle y al dedillo cómo Sebastián Piñera se robó el Banco de Talca, porque, bueno, no me parece una ya tradición, ¿no? Una noble tradición chilena esto de robarse plata fiscal y salirse con la suya, ¿no? Así que bueno, les dejamos ahora con este extracto, no es el video completo, pero con este extracto de cómo Sebastián Piñera se robó el Banco de Talca y que veamos, para que veamos realmente que todos los que están arriba están podridos hasta las tripas, weón. Y esto de robarse plata de mis impuestos, tus impuestos, los impuestos de tus amigos, de tus papás, es algo sistemático y una tradición que deberíamos exhortar, como el rodeo, ¿cierto? Como la payaya, como pegarle a nuestros hijos y todo eso. Tradiciones lindas que nos dejó la dictadura. Bueno, aquí va. Un rock un poco más jóvenes, un poco más deprimido también, que les va a contar cómo Sebastián Piñera se robó el Banco de Talca. Yo fui, por ejemplo, gerente de una empresa agrícola. Él fue gerente del Banco Talca. Pero según un video que vi en la ciudad de Mónica Madariaga, él estuvo escondido porque fue declarado reo. No lo declararon reo por lindo. Y estaba metido en un montón de problemas que siempre le echa la culpa a uno más chico. Eso es lo que yo digo. A mí que diga lo mismo. Eso no es estar en el barro. Eso es reivindicar la política en Chile. Chile, la política chilena está podrida porque está secuestrada por el dinero. Así es. ¿A qué vienen todas estas menciones dichas respecto a Sebastián Piñera y su presunta culpabilidad en algo respecto a un banco en Talca? Antiguamente los bancos respondían a las necesidades de algunos sectores de productividad local, como no sé, agrícolas o ganaderos, que en pos de financiar sus actividades empezaron a reunir capital en torno a bancos locales. Es así como surgieron bancos como el de Concepción, el Banco de Talca, el Banco Agrícola, etc. Gran parte de estos bancos aparecieron a lo largo del siglo XIX. Es así como en 1884 surge en Talca el Banco de Talca, el cual se encargaba de financiar y administrar todas las actividades económicas de la región del Maule. Este banco se fundó con la tierna suma de 10 millones de pesos en plata de la época, lo cual debe haber sido bastante. En 1971, al igual que gran parte de los bancos del país, el Banco de Talca fue expropiado por el gobierno de Salvador Allende a través de la Corfo, absorbiendo así más del 80% de las acciones del banco y dejándoselas al Estado. En 1975, ya en el inicio de la dictadura militar, la misma Corfo lo que hizo fue licitar de forma pública todos los bancos que el gobierno de Allende había expropiado, y es así como se vendió el 89.5% del capital del Banco de Talca, en este caso, a más o menos 542 personas naturales de la región del Maule. Ahora, ¿qué pasó? Que entre 1975 y 1977, es decir, en un lapso de 2 años, las acciones del Banco de Talca fueron cambiando de dueño, volvieron a Corfo, se revendieron, etc. Y hacia finales de 1977, el grupo económico llamado Calaf Danioni controlaba más o menos el 26% de las acciones de todo el Banco de Talca. Ya para finales de 1979, este grupo económico Calaf Danioni controlaban el 65% de toda la propiedad del banco, lo cual obviamente no es menor, pues, compadre. Sebastián Piñera logra ejercer como gerente general del banco entre marzo de 1979 y septiembre de 1980. Pero él ya se había visto relacionado con el Banco de Talca harto tiempo antes, porque en marzo de 1978 comienza a participar junto con Carlos Massat, no nos olvidemos de este señor, en Infinco, que significa Ingeniería Financiera y Comercial Limitada.
Desde Infinco, Piñera y Massad lo que hacen es ser asesores económicos del Banco de Talca y así terminan por entrar al directorio del mismo banco, Carlos Massad como presidente del mismo y Sebastián Piñera como gerente general. Es en este periodo en el que mencionábamos, entre el 79 y el 80, en el que el banco empieza a realizar una serie de préstamos que dejan bastante que desear y que van a sellar el destino de la casa comercial para siempre y van a marcar una de las hojas más negras de la vida del presidenciable. El 2 de noviembre de 1981, el Banco de Talca fue intervenido por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, la SBIF, ya que en esa época el banco se encontraba en un cese de pagos por alrededor de 38 millones de dólares, es decir, el banco no tenía ni un peso. Eugenio Silva Rizzo Patrón presentó una querella en contra del Banco de Talca, contra sus socios controladores y contra todos los que resultaron responsables por esta situación. La orden de investigación en contra del banco y los socios responsables de esto se emitió el 20 de mayo de 1982 y lo que descubrió fue lo siguiente. El capital comercial y las reservas del banco en esa época ascendía hasta los 40 millones de dólares, pero la cartera de créditos que el banco manejaba tenía más de 200 millones de dólares en préstamos a diversas empresas relacionadas entre sí. La ley de esa época permitía que las empresas pudieran prestar hasta el 25% sobre el capital que manejaban, es decir, en este caso sería el 25% de 40 millones de dólares en forma de crédito. Pero claro, si vemos la situación que ocurría aquí en el Banco de Talca, en el que tenían un capital de 40 millones de dólares y prestaron 200 millones de dólares, vemos de que no solamente prestaron 5 veces su capital, sino que se pasaron también por la raja la ley. El caso obviamente no termina ahí, puesto que este dinero había sido prestado, entregado como de préstamo, a más de 150 empresas relacionadas entre sí, las cuales gran parte de ellas no tenían existencia legal ni estaban propiamente constituidas. La investigación demostró que el banco hizo millonarios préstamos a estas empresas fantasmas sin ningún tipo de garantía. Es decir, el dinero solamente como que se traspasó desde las arcas del crédito del banco hacia estas empresas que claramente medio que no existían. Según reveló el caso, este dinero se reinvirtió en el banco para comprar acciones del mismo. O sea, el banco le prestó plata a empresas fantasma para comprar acciones del mismo banco. El banco se sobreendeudó para prestarle plata a empresas que no existían para comprar el banco. La tapadera utilizada por estas empresas fantasma era fingir que eran empresas de exportación de papel que realizaban transacciones con empresas panameñas, también del rubro del papel. Y bueno, así, entre comillas, quedan amparadas bajo el ala de la ley. Y todo esto, obviamente, bajo el ojo atento y calculador de Sebastián Piñera. ¿Por qué hacemos esta acusación? Vamos a ejemplificarlo con un testimonio del caso. Una de estas empresas fantasmas se llamaba Río Claro Sociedad Anónima. Esta empresa recibió un préstamo de 11.7 millones de dólares y el apoderado de la empresa declaró en esa época, en el caso, lo siguiente, cito: el préstamo se tramitó a petición del gerente de esa época, Sebastián Piñera, cumpliendo con un programa de capitalización fijado por el equipo ejecutivo del banco, a fin de completar un monto de capital suficiente para el desenvolvimiento normal de la entidad. O sea, son los mismos responsables de estas empresas fantasmas los que efectivamente le imponían la culpa a Sebastián Piñera, diciendo de que él fue quien no solo solicitó, sino que autorizó también los préstamos. Río Claro S.A. no solo tenía como accionista al grupo comercial Calaf Danioni, dueño de los dulces Calaf, sino también a Sebastián Piñera, quien se había asociado un día antes del préstamo con Inversiones Sevilla, la cual poseía a la fecha del 5% de las acciones del Banco de Talca y era una de las sociedades constituyentes de Río Claro Sociedad Anónima. O sea, era una de las bases que permitían que Río Claro Sociedad Anónima existiera. Es decir, al asociarse con Inversiones Sevilla, formaba a ser parte accionista de Río Claro Sociedad Anónima, que al día siguiente recibió 11.7 millones de dólares. Piñera declaró en su momento estar en desconocimiento de la operación y negó saber que el dinero prestado a Río Claro Sociedad Anónima se había usado para comprar acciones del banco.
Otra de estas empresas fantasma tenía por apoderado al señor Patricio Roa, un empleado del grupo Calaf Danioni, el cual declaró: en el mes de junio, no recuerdo bien la fecha, el gerente general del Banco de Talca de esa época, Sebastián Piñera, me solicitó que fuera el representante legal de 4 empresas que se estaban formando por necesidad del banco y cuyos propietarios serían otras empresas del grupo Calaf Danioni, por considerar que era una muestra de confianza tanto de los dueños como de la gerencia general. Acepté el cargo ofrecido, las que se denominaron Los Montes, Tamarugal, Laguna Verde y Forestal Los Lirios. Alberto Danioni, imputado por el caso, también culpó a Sebastián Piñera por la creación de esta empresa en la siguiente declaración: estas 4 sociedades agrícolas fueron ordenadas constituir por el señor Sebastián Piñera, gerente general del banco, con el objeto de que se hicieran cargo de las deudas vencidas o por vencer del señor Alejandro Zampigui y que resultaban inconvenientes para el banco mantenerlas así vencidas, obteniendo así un mayor plazo para su cancelación. O sea, lo que pasa aquí es que, según las declaraciones de Alberto Danioni, las empresas no solamente recibían dinero que no existía, recordemos de que el banco estaba sobreendeudándose en la ilegalidad, sino que se creaban empresas para poder sobrellevar esa sobredeuda y así obtener plazo a posteriori de poder seguir pagando estas, valga la redundancia, deudas. Pues. O sea, yo gerente general de banco, endeudo el banco, extraigo plata para comprar más acciones del banco y quedarme con los excedentes y al mismo tiempo creo empresas nuevas que se hagan cargo de esta sobredeuda para que así esta sobredeuda tenga más plazo para poder pagarse. No sé a ustedes, pero ¿no les suena una estafa? El 28 de agosto de 1982, el ministro de Justicia Luis Correa Bulo declaró a Sebastián Piñera reo y ordenó su arresto inmediato bajo los cargos de fraude en contra del Banco de Talca e infracciones a la Ley General de Bancos. La jugada que hace Sebastián Piñera para poder eludir a la ley y salvarse de la cárcel es, digámoslo, bastante astuta, que escapa de su domicilio y se arranca, eso. Su paradero es desconocido y cuando la policía y los detectives van a tomarlo detenido a su hogar, se encuentran con su esposa y ex primera dama Cecilia Morel, la cual declara lo siguiente: efectivamente, el 28 de agosto mi esposo tomó conocimiento de su orden de detención, por lo que abandonó este domicilio sin rumbo conocido, ya que incluso de ello me enteré por otras personas, pues ni siquiera se despidió de mí, ni tampoco me dio explicaciones de su determinación. No sé en qué lugar se encuentra, pero sí sé que con sus abogados tratan de dar solución a su situación. El 29 de agosto me enteré por la prensa sobre la causa que estila mi marido. La Presidencial no le avisó a su señora de que con su grupo de amigos económicos habían vilmente robado dinero de un banco sobreendeudado y se había arrancado. El grupo de abogados de Sebastián Piñera presentó un recurso de amparo el día 3 de septiembre, el cual fue rechazado por 2-1. Un segundo recurso es presentado el día 20 de septiembre y este es aceptado en su totalidad, por lo cual Sebastián Piñera aparece desde las sombras y se presenta en tribunales y finalmente logra desvincularse del caso y jamás pone un pie en la cárcel. Sin miedo a estar faltando a la verdad, podemos decir de que Sebastián Piñera, con una orden de detención en su contra, estuvo prófugo de la ley 24 días. O sea, si eso no es lo que hacen los criminales, creo que necesito que alguien me redefina el concepto. Y el concepto de estar prófugo de la ley. Años después sería la ex ministra de Justicia de Pinochet la que nos contaría por qué este cambio de decisión en los tribunales por aceptar el recurso de amparo de Sebastián Piñera y salvarlo de lo que sería la prisión. Y que diga algún
magistrados que yo les pedí algo. Una sola cosa pedí. Una sola cosa. La libertad de Tatán Piñera cuando estaba preso como presidente del Banco de Talca por el caput económico del año 83. Cabe decir que su socio en este crimen, Alberto Danone, estuvo preso por el caso, pero tanto Emiliano Figueroa como Carlos Massad lograron evadir la justicia haciendo el mismo truco cerdo de Sebastián Piñera de escapar de la justicia hasta que sus abogados encuentran una solución factible. Y este weón de Carlos Massad después fue en el gobierno de Frei, presidente del Banco Central, hasta el 2003 más o menos, ¿no? Así está una mierda, ¿no? Bueno, y dicho esto, no nos queda más, querido pueblo soberano, que desearles una gran semana. Espero que ¿cómo decirlo? Estos relatos, ¿no? Estas tragedias que nosotros les traemos a ustedes, les sirvan también para poder alzarse en enojo, como decimos siempre aquí en Que Paguen. Es importante que el pueblo soberano se levante en contra de quienes se burla en su cara. El gobierno, el ejército, los empresarios, programa tras programa, demostramos aquí de que se burlan de nosotros, de nuestras malditas caras. Y nosotros realmente no hacemos mucho al respecto. Así que nada, les invitamos a abrirse a esa rabia que sabemos que se genera en los corazones de cada uno de los ciudadanos de nuestro país. Rabia en contra de quien sea, no solamente en contra de gente derecha, sino por el lado de lo que fue la ex concertación y los distintos escalafones de la izquierda nacional. También está lleno de gente así. O sea, recordemos, Lagos era socialista cuando llegó al poder, weón, y vendió todo el país, weón. Vendió todo el país, creó los multifondos, terminó de privatizar la educación. Y era un socialista, loco, weón. Qué vergüenza, weón. El mismo que apuntó Pinochet terminó vendiendo el país, terminó vendiendo las autopistas. Creó nuevas herramientas para que las AFP nos robaran plata de forma más segura y de forma más sistemática. Un tipo de izquierda. O sea, weón, enójense. Enójense contra estas personas. Enójense contra estos seres. Es su derecho. Y es el único derecho que tenemos. Porque todos los demás derechos nos han sido arrebatados, weón, y los tenemos que recuperar. Por tanto, seguiremos aquí de forma quincenal, trayéndoles aunque sea una pequeña cápsula de enojo, de rabia, y por qué no, de catarsis también, de denuncia sobre todo, de denuncia. Estamos aquí para poner en mesa, y por qué no, crear una conversación, un debate sobre temas que los medios seculares muestran, pero me encantaría que los mostraran con el énfasis y con la insidia, ¿no? De la forma incisiva en que de repente abordan otras cosas. Me encantaría que de la misma forma incisiva que, por ejemplo, lo hablamos en el programa anterior, se abordó el tema de las protestas en Cuba, que nuevamente, 2 semanas después, siguen sin estar en las noticias otra vez, que con la misma fuerza, con la misma crítica que se abordó ese tema, se abordaran cosas como esta, como de que nuestro ejército está corrupto. ¿Y qué va a pasar a la familia Fuentealba? ¿Irán a pagar efectivamente con 10 y 15 años de cárcel? Yo lamentablemente, pueblo soberano, lo dudo, weón, lo dudo, porque si algo sabemos en Chile es que la justicia nunca está de nuestro lado, weón. Ojalá equivocarme, cruzo los dedos para equivocarme en esta materia, pero no lo tengo tan claro tampoco, así que nada, dejamos la pelota en su lado del jardín, y así como antaño el que hoy es nuestro presidente se robó todo el banco de una ciudad y se fue con las manos limpias, incluso, bueno, llegó a ser dueño de un canal, de una aerolínea de aviones, ¿cierto? Y casi dueño del país, weón. O sea, basta recordar cuánto aumentó la fortuna de Piñera durante pandemia. Esto lo relató Forbes. La fortuna del presidente del país aumentó durante pandemia. O sea, ¿de qué estamos hablando? Qué concha de su madre. Así que, en aras del próximo noviembre, acuérdense bien de lo que pasa, como bien decía John en el capítulo anterior, cuando le dejamos lo institucional, ¿cierto? Le soltamos la correa a lo institucional. Ladrones como ese concha de su madre llegan al poder, llegan a la moneda, y con él un séquito de gente con nefastas intenciones, como el no bien ponderado ex
comandante del ejército Fuente Alba, que ojalá se pudra en la cárcel. Él y todos los militares criminales que rondan impunemente por nuestras calles. Querido pueblo soberano, esta ha sido una breve cápsula de Que Paguen. Lamentamos no haber podido traerle a ustedes el programa de rigor, pero ustedes saben que siempre cumplimos. Volveremos, nunca nos hemos ido, siempre hemos estado aquí, en esta cuartucho oscuro del internet, en esta habitación sin esquinas, en las cuales no hay cabida para ratas. Solo hay espacio para gente como tú, como yo, ciudadanos a pie, molestos, enojados, deprimidos, pero que no perdemos, ¿cierto? Las ganas de querer despertar mañana sabiendo de que hemos creado un país mejor, de que hemos luchado por un país mejor, sabiendo de que muchos se han sacrificado en pos de un país mejor. Y con la secreta esperanza de que ese país mejor, no para mí, sino para los que van a venir después, para tus hijos, tus sobrinos, tus nietos, la esperanza de que el país que les vamos a dejar a ellos va a ser mejor y va a crear mejores ciudadanos, va a crear mejores chilenos y chilenas. Que el día de mañana esta diferencia entre la justicia de ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría va a dejar de existir. Va a dejar de existir. Se va, como mal dicen los políticos, también se va a aplanar la cancha. Esperemos, tengamos fe, eso es lo único que nos queda, ¿no? La secreta esperanza de que más temprano que tarde se van a abrir las grandes alamedas, donde podamos construir una sociedad mejor. Un saludo le dejo a todo nuestro público, a los espectadores. Gracias por seguir alimentando el proyecto. Gracias por sus mensajes de cariño, sus mensajes de afecto. Gracias por estar una vez más ahí. Gracias por estar una vez más ahí. Nosotros estaremos una vez más aquí también. Cuídense, protéjanse, cuiden de los suyos, amen mucho. Y sobre todo, no duden en levantar la voz en contra de aquellos que nos roban a mano armada, a manos llenas. A mano armada también, weón. O sea, la moneda, 1973. Cuídense. Un abrazo grande, que esté muy bien. La historia es nuestra. Y los que la quieran arrebatar, que paguen.